Vamos a explicar, para los que no pudieron asistir a clases, el tema de los subgéneros narrativos. Primera parte. Hay diferentes tipos de subgéneros narrativos, es decir, diferentes tipos de cuentos, de novelas, ¿sí? Eso va a depender del tema. El cuento fantástico es aquel que va a mezclar elementos de la vida real con elementos del mundo mágico, ¿sí? Puede ser una persona que esté viviendo alguna situación cotidiana y que de repente en esa situación cotidiana irrumpa algo extraño, algo extraordinario, podría ser también. Las características que vamos a tener con el cuento fantástico son la imaginación del personaje o una consecuencia sobrenatural, que se refiere a que va a llegar un momento dado en que lo que está viviendo el personaje no se sabe si es producto de su imaginación o si es producto de algún suceso sobrenatural. ¿Sí? Puede ser que el personaje esté experimentando alguna situación sobrenatural, como un fantasma, como una aparición, como que una estatua cobre vida, o puede ser que el personaje esté soñando o que el personaje dentro de su mente trastornada esté experimentando algún tipo de situación. Otra característica es que los personajes son comunes y corrientes, no son personajes con alguna cualidad extraordinaria, sino cualquier tipo de persona, niños, ancianos, mujeres, etc. Una de las más importantes características es la que va a introducirse un elemento extraordinario, ¿sí? Ya sea que, por ejemplo, no sé, se me ocurra que te aparezca algún ser extraño, que llegue alguna persona o alguna entidad, o por ejemplo que una estatua cobra vida, o que se descubra debajo de un almohadón una criatura enorme, ¿sí? Los finales de este tipo de historias, que pueden ser abiertos, cerrados, felices, tristes, ¿sí? Son finales irreales. Finales irreales porque no se pueden explicar, o bien finales que son productos de la locura del protagonista, ¿sí? Ya sea que de repente nos demos cuenta que tenía personalidad múltiple o que estaba soñando, ¿sí? Etcétera. Los recursos que utiliza el género fantástico son: primero, el narrador siempre va a ser un narrador protagonista en primera persona que va a contar lo que le está pasando, ¿sí? Todo lo que está experimentando. Otra característica sería la imprecisión y el uso de adjetivos abstractos, como por ejemplo que nos vaya definiendo algún ser, pero no te dice exactamente cómo es, sino que a lo mejor te puede estar describiendo de la impresión que tiene, ¿sí? El color, la forma, pero nunca te dice en realidad a qué se refiere. Confusiones espaciotemporales, de repente puede estar, si el cuento habla acerca de la alucinación y el sueño, puede ser que, por ejemplo, el personaje nos esté hablando de repente en una época y luego en otra, en el estado de alucinación y en el estado de, obviamente, de no alucinación, ¿sí? Se dan estas confusiones. Todo esto para causar en el lector un sentimiento de incertidumbre. Luego tenemos el cuento policial. El cuento policial es aquel que va a narrar hechos relacionados con la delincuencia, hechos relacionados con crímenes y justicias, ¿sí? Los temas generalmente es o se resuelve algún delito, o se persigue algún criminal,
o hay alguna muerte o se resuelve algún enigma, ¿sí? Siempre va a ser la resolución de algo. ¿Por parte de quién? Pues parte del personaje principal, que va a ser un detective, un policía, ¿sí? O una persona que va a resolver un enigma. Aquí lo importante es la deducción y la inducción. La inducción del escritor, que consiste en ir dando pistas, y la deducción por parte del lector, que es el ir descifrando esas pistas. En cuestión a la estructura hay un enigma y ese enigma se va a resolver al final. El ambiente es la ciudad. La trama es, como les dijimos, es ir dando pistas, pero esas pistas son falsas al principio y luego ya al final, cuando ya se resuelve el crimen, el enigma, lo que sea, ¿sí? Es de una manera inesperada. Los personajes son personajes personajes tipo, es decir, personajes estereotipados, el típico bueno, el típico malo, con todas esas características que ya tienen, o sea, el bueno muy bueno, incorrompible, el malo muy malo, malvado, envidioso, etc. Hay dos tipos de cuento policíaco, que es el blanco y el negro. El cuento policíaco blanco es donde el policía resuelve el crimen, y en el negro es donde el policía se tiene que infiltrar para resolver el crimen. En cuestión, ahora otro tipo de historia, tenemos el cuento de ciencia ficción. El cuento de ciencia ficción tiene varias características. La primera, se basa en algo racional, o sea, en algo científico, en algo tecnológico, como por ejemplo una máquina, como por ejemplo una vacuna, ¿sí? Pero pues obviamente tiene elementos ficticios, ¿sí? Es decir, elementos que no son reales, que únicamente se imaginó el autor. Una característica que es la más importante de este tipo de historias es que todas estas historias predicen cosas que ahorita ya son hechos, ¿sí? Por ejemplo, puede predecir alguna situación social como la legalización de las drogas, que ya es un hecho real. Tecnológico, por ejemplo, un avance se me ocurre como, por ejemplo, ahorita ya son posibles los androides, y con anterioridad ya se estaban diciendo por Isaac Asimov. O un avance científico, por ejemplo, la inseminación artificial, que también ya es un hecho actualmente, pero desde 1900 se estaba ya hablando. La característica más importante del cuento de ciencia ficción es que no se va a extender en descripciones o explicaciones del mundo creado por la ciencia ficción, ¿sí? O sea, no se va a detener a explicar la galaxia, el año. Desde un principio se esclarece si va a ser algo totalmente alejado de la realidad o va a ser algo basado en que esté situado en la realidad, pero que va a meterse algún elemento científico y biológico. Eso es muy importante para contextualizar al lector. Y hay dos tipos de cuentos de ciencia ficción: la utopía, es decir, el mundo ideal, y la distopía, es decir, el mundo apocalíptico, ¿sí?